A lo largo de la historia, la música ha experimentado una serie de cambios que han dejado huella hasta nuestros días. A continuación, haremos un breve recorrido a lo largo de los diversos periodos históricos en los que el arte evolucionó. Conoceremos sus precursores y algunas de sus obras. Durante los siglos XV y XVI se desarrolló en Europa un movimiento cultural, el Renacimiento. Italia fue el núcleo inicial del Renacimiento, que vio sus primeras manifestaciones en ciudades como Florencia y más tarde Roma y Venecia. Los hombres y las mujeres que protagonizaron el Renacimiento quisieron volver a poner de moda la antigüedad griega y latina. El Renacimiento fue tanto una forma de cultura definidora de una época como una forma de pensar y de vivir. Si hasta entonces la actividad musical más importante tuvo lugar en el seno de la iglesia, en el Renacimiento se extendió a los palacios de la nobleza, donde comenzó a ser valorada por sí misma, por su capacidad para transmitir emociones y sentimientos, y a practicarse por placer y por su propia belleza. Príncipes y grandes duques mantenían agrupaciones de músicos llamadas capillas, a imitación de las catedrales en las que un número variable de cantores, normalmente entre 15 y 20, hacían música presididos por un maestro de capilla. La música renacentista no fue una restauración de la antigüedad greco-latina, ya que no se podía conocer la música griega y romana con la misma precisión que su arquitectura y escultura. Por el contrario, la música del Renacimiento fue más bien la culminación de la polifonía del gótico. La polifonía es la técnica compositiva que combina varias melodías simultáneamente y que se desarrolló y perfeccionó en el Renacimiento. La polifonía es una textura que podemos encontrar de forma vocal, instrumental o mixta. Se clasifica en polifonía contrapuntística y polifonía homofónica. Es música polifónica generalmente a 4 voces o partes independientes, es decir, donde todas las voces tienen igual importancia. Un recurso muy utilizado era hacer que las diferentes voces cantasen los mismos motivos musicales de manera alternada, como si imitasen entre sí. Este sistema se llama contrapunto imitativo. Para conseguir la variedad mezclaban en una misma composición partes de contrapunto imitativo, partes de polifonía libre y partes de textura acórdica, donde todas las voces cantan las mismas sílabas al mismo tiempo. No hay aún una música totalmente instrumental o totalmente vocal, porque toda la música instrumental se puede cantar, o viceversa, solo hay polifonía. Aunque también debemos señalar cómo paulatinamente se van a ir sustituyendo las voces humanas por instrumentos, lo que favorecerá la aparición de una música instrumental que acompañaba a las danzas. Aparición de pequeños conjuntos de instrumentos, donde la familia de viento va perdiendo importancia frente a la familia de cuerda. Entre estas tenemos el laúd, viola y vihuela. Durante el Renacimiento destaca Juan de la Encina, nacido en 1468, poeta, músico y padre del teatro español. Asimismo fue el más importante compositor de villancicos de la época. El Renacimiento también se caracterizó por sus escuelas de arte. Entre ellas destacaron la Escuela Franco-Flamenca. Esta se desarrolló en las actuales Bélgica, Holanda, Luxemburgo y el norte de Francia. En ella se sucedieron una serie de músicos que influyeron en la evolución de la polifonía del resto de Europa. En ella relucieron compositores como Josquin des Prez y Orlando di Lasso. También podemos mencionar la escuela inglesa. El madrigal inglés gozó de gran popularidad con compositores como Morley y Wilkes. En la música instrumental, Dowland compuso para el virginal y el laúd. Dowland fue la figura más representativa de aire inglés, canción que se acompaña con el laúd. Es considerado el precursor de la melodía acompañada. La música de este periodo se caracteriza por el estilo musical europeo relacionado con la época cultural homónima, que abarca aproximadamente desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. Es uno de los estilos de la generalmente llamada música clásica o culta europea, antecedido por la música del Renacimiento y seguido por la música del clasicismo, caracterizada por la aparición de la tonalidad y el uso de bajo continuo.
La barroca fue la época en la que se crearon formas musicales como la sonata, el concierto y la ópera. Entre los músicos del barroco destacan Bach, Händel, Vivaldi, Scarlatti, Philipp Telemann, entre otros. El término barroco se tomó de la arquitectura, donde designaban algo retorcido, una construcción pesada elaborada envuelta, siendo el término original barrueco o berrueco. En el siglo XVIII se usó en sentido peyorativo para describir las características del estilo musical del siglo anterior, que se consideraba tosco, extraño, áspero y anticuado. Las principales características comunes de la música de la época barroca son la polarización de la textura hacia las voces extremas, agudas y graves. Aunque se sigue escribiendo música a 4 o 5 voces, estas no son ya de similar importancia, sino que se destaca la voz superior y el bajo, abreviándose la escritura de las intermedias en el llamado bajo continuo. Esta textura suele llamarse bipolar o de melodía acompañada. La presencia obligatoria del bajo continuo. Junto a la línea melódica más grave se escriben unas cifras que resumen la armonía de las voces superiores. El bajo continuo era interpretado habitualmente por uno o varios instrumentos melódicos graves como el violonchelo, viola o fagot, más un instrumento armónico que improvisaba los acordes, clave, guitarra barroca, arpa o tiorba. El desarrollo de la armonía tonal en la que el movimiento melódico de las voces queda supeditado a la progresión de acordes funcionales, armados desde el bajo continuo. El ritmo armónico es rápido. Esto quiere decir que tiene cambios frecuentes de acorde. El ritmo del propio bajo establece un compás claro y sencillo muy uniforme, incluso mecánico. Giovanni Gabrieli, nacido en 1555, es el principal exponente del barroco temprano. Su música contiene ya los estilos esenciales de la nueva época estética. Asimismo, Claudio Monteverdi es el primer gran compositor del barroco. Inauguró el nuevo género operístico en Italia y Europa. Girolamo Frescobaldi, quien nació 23 años después que Gabrieli, tuvo gran importancia en el desarrollo de la música para teclado, para clave y órgano. La obra de Bach está considerada la cumbre de la música barroca y sus obras tituladas Pasión según San Mateo y Clave bien temperado son cimas de la música occidental. Arcangelo Corelli, Giuseppe Torelli y Alessandro Scarlatti dominan la escena nacional de Italia durante la segunda mitad del siglo XVII hasta principios del siglo XVIII. Ya en la primera mitad del siglo XVIII, Vivaldi, Albinoni, Scarlatti y Tartini representan la cumbre y el ocaso barroco en su país. Clasicismo es el estilo de la música culta europea desarrollado aproximadamente entre 1750 y 1820 por compositores como Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph Haydn. Coincide con la época cultural y artística hoy denominada en la arquitectura, la literatura y las demás artes neoclasicismo. Tuvo sus grandes centros de difusión en Berlín, París, Mannheim y sobre todo Viena. Se caracteriza por la claridad de las texturas, la simetría de las frases, la consolidación de la tonalidad plena y el establecimiento de las formas musicales clásicas hoy conocidas como sinfonías, sonatas y cuartetos. El siglo XVIII fue el de la Ilustración y su estética se trasladó al estilo musical, gusto por lo natural, lo equilibrado y lo claro, rechazo del artificio y el exceso de sofisticación de la música barroca, imitación de la naturaleza en forma de estructuras simples y frases simétricas similares a las de la música folclórica. En la ópera encontramos la verosimilitud y la cercanía al espectador de los argumentos e integración íntima del drama y la música. Además, el público de la música culta se extendió de la vieja aristocracia a la pujante burguesía, que compraba masivamente ediciones de partituras y llenaba los teatros de ópera y de concierto, lo que impulsó a los compositores a acercar su estilo a lo popular. La difusión de la música aumentó y se internacionalizó, y con ella la fama de los compositores más destacados. De modo que el estilo se unificó en toda Europa y los autores más conocidos hicieron frecuentes giras por las principales capitales del continente. Como consecuencia de todo ello, las características principales de la música del clasicismo son: uso de la textura de melodía acompañada, consistente en el predominio de la voz más aguda, que centra el interés en su melodía,
mientras el resto de instrumentos la acompañan. Solo en ocasiones se usa la homofonía o la polifonía imitativa. Melodías de un mayor carácter y simetría, con frases estructuradas en antecedente y consecuente, es decir, pregunta y respuesta, que típicamente se cierran en las armonías de dominante y tónica respectivamente. Armonías muy claras y funcionales, basadas en los acordes de tónica, dominante y subdominante, que estructuran las frases y la forma musical con cadencias muy claras. El ritmo armónico suele ser más lento que el barroco. Es típico el acompañamiento arpegiado llamado bajo el alberti en el piano o en el trémolo en el acompañamiento orquestal. Se escribe mucha más música en modo mayor, es decir, música más alegre, que en modo menor. Se amplía el campo de las modulaciones y se usan tonalidades con más alteraciones. Compás muy claro y regido también por la armonía. Se amplía la orquesta y su rango dinámico. Cada vez se describe en detalle una mayor variedad de dinámicas y articulaciones, dejando menos espacio a la interpretación del ejecutante. Se usan formas estandarizadas, en particular la llamada forma sonata. Estas tienen un gran interés y variedad en la estructura interna de la música. Es en este periodo cuando se definen claramente las formas y estructuras en las que se basa la música culta occidental casi hasta nuestros días, la sonata, la sinfonía y el concierto clásico. Este periodo dio a la historia obras de reconocidos compositores, entre ellos Johann Christian Bach, conocido como el Bach de Londres, hijo de Johann Sebastian Bach. A mediados del siglo XVIII convivieron diversas corrientes musicales. El estilo galante, ejemplificado por Johann Bach, se caracterizó por el paso de las texturas complejas a melodías claras con acompañamientos sencillos, y la creación de estructuras formales bien definidas con secciones claramente articuladas, una función de la claridad formal de la música francesa con las innovaciones armónicas y estructurales del estilo italiano, como las del sinfonista milanés Giovanni Battista. En Alemania surgió el estilo sentimental, que buscaba la expresión directa y natural de sentimientos y que practicaron Wilhelm Friedrich Bach y Carl Philipp Emanuel Bach, conocido como el Bach de Berlín. Estos dos eran hijos también de Johann Sebastian Bach. Como mencionamos hace un momento, Joseph Haydn también se destacó como uno de los mayores expositores de este periodo. Para la década de 1750, las formas instrumentales como el concierto y la sinfonía habían ganado la suficiente fuerza como para ser interpretadas independientemente de la música vocal y tenían gran aceptación en las cortes. El compositor del momento era Franz Joseph Haydn. Además de escribir sinfonías de estructura claramente clásica, escribió sonatas para pianoforte, el nuevo instrumento de teclado en plena fase de perfeccionamiento y que permitía mayores capacidades expresivas. Fue considerado también el gran creador del cuarteto de cuerda, pues sus obras para esta formación de gran refinamiento melódico y armónico dieron una importancia similar a los cuatro instrumentos y fijaron la forma, lo que contribuyó a que el cuarteto quedase establecido hasta nuestros días. Posteriormente, el centro de gravedad de la música europea se situó en Viena, donde un joven compositor comienza a revolucionar la ópera y el concierto, Wolfgang Amadeus Mozart. Aunque se basó en los aportes de Haydn, Mozart prefería melodías más cantables, al estilo italiano. Además, en sus obras se aprecian más cromatismos y otras modificaciones armónicas. En cuanto a la instrumentación, utiliza más variedad de instrumentos en ricas combinaciones tímbricas. Antes de la culminación de este periodo, Ludwig van Beethoven se hizo destacar debido a sus destrezas musicales. Beethoven fue el que produjo los cambios más profundos en el estilo y por ello es considerado el responsable de la transición hacia el periodo romántico. Sus principales aportes fueron las innovaciones armónicas y la búsqueda de una mayor expresividad. También fue un pionero en cuanto a la orquestación de sus sinfonías, ya que se utilizó muchos instrumentos que no formaban parte de la orquesta y esto impulsó la ampliación de la misma. Impresionismo. La música impresionista es la tendencia musical que surgió en Francia a finales del siglo XIX. El nombre del impresionismo ya se usaba antes para denominar a la pintura de los años 1860 a 1870, ya que las características de ambas artes eran muy similares. Los dos únicos autores a los que podemos llamar impresionistas en aquella época son Claude Debussy y Deodat de Séverac.
aunque este último no está tan reconocido como gran parte de autores posteriores. Sin embargo, Claude Debussy es el autor impresionista más notorio junto con los también franceses Maurice Ravel y Erik Satie. La música ya dotaba de complejos sistemas armónicos desde la antigua Grecia, donde se usaban aproximadamente 7 escalas. Estas escalas pasaron de Grecia a Roma y sucesivamente a la Iglesia Católica. Estas eran frecuentemente utilizadas en el canto llano y en la música medieval, pero al llegar el periodo barroco solo se conservaron 2 de estas escalas con sus respectivas variaciones, la escala mayor y la escala menor. A finales del siglo XIX, la vanguardia y el progreso nunca habían tenido tanta repercusión, tanto en política y en sociedad como en el ámbito artístico. En música, como en pintura, surgió el impresionismo. La libertad absoluta, armónica y rítmicamente, y la experimentación fueron las 2 características principales de este movimiento. Sin duda, Claude Debussy es el gran creador y autor por excelencia del impresionismo, y Francia la cuna de este movimiento. En este periodo se destaca la utilización de los modos, introduciendo numerosas variaciones de cada uno, e incluso no solo se utilizan modos clásicos, ya que también es muy frecuente encontrar escalas propias de diferentes etnias. Experimentar con el timbre, convirtiendo a este en el factor más importante de la música impresionista. Experimentar con el timbre, convirtiendo a este en el factor más importante de la música impresionista. De esta manera se conseguían efectos nunca antes vistos en la música. El preludio de Claude Debussy, la Cattedrale Eglauti, es un claro ejemplo de los diferentes timbres y sensaciones que pueden escucharse en una misma obra, interpretado aquí por Maurizio Pollini. Sin duda, Claude Debussy es el autor impresionista por excelencia, creador de una de las músicas más poderosas y más originales de la historia, que nos transportará a los espacios más propios de la mitología en la antigua Grecia, o de los sueños, siempre sin olvidar la esencia del París bohemio de finales del siglo XIX. Su música es un cierto modo brumosa, evocando cantos lejanos y ecos, y constantemente cambiante e impredecible. Otra de las características esenciales en su música es la creación de un motivo musical sencillo y repetitivo al comienzo, que va variando a lo largo de toda la obra, y aunque no se perciba a simple vista, está presente en todas y cada una de las fases de esta. En muchas ocasiones se le ha considerado simbolista en lugar de impresionista. Se dice también que Debussy prefería a los pintores acuarelistas antes que a los pintores impresionistas de su época, y que era en sus cuadros en los que encontraba lo que él quería hacer con su propia música. En este periodo también destacó Maurice Ravel. Su obra más importante del impresionismo musical francés es el Bolero, una de las más grandes obras musicales del siglo XX. Modernismo. La música modernista se refiere a la música de la tradición europea escrita. También se le conoce como música clásica, elaborada aproximadamente entre 1910 y 1975. Fue precedida por la música del romanticismo y postromanticismo. La música modernista está basada en los valores filosóficos y estéticos del modernismo, al cual tienen como principio principal la ruptura con la tradición y la permanente innovación. Debido a esto, está estrechamente ligada al vanguardismo. A diferencia de los periodos anteriores, prácticamente todos los compositores de este periodo participaron en varios movimientos musicales diferentes, ya sea simultáneamente o por etapas. Se da el nombre de modernismo a una serie de movimientos basados en el concepto de que, siendo el siglo XX una época de fundamentales cambios sociales y tecnológicos, el arte debe adoptar y desarrollar estos principios como fundamento estético. El modernismo toma el espíritu progresista de fines del siglo XIX y su apego por el rigor del avance tecnológico, por lo que lo despega de las normas y formalismos del arte de la época y la tradición. De esta manera, la característica principal del modernismo es la pluralidad del lenguaje, entendiendo que ningún lenguaje musical en particular asumió una posición dominante. Técnicamente hablando, el modernismo musical tiene 3 características principales que lo distinguen de los periodos anteriores: la expansión o abandono de la tonalidad, el uso de las técnicas extendidas,
y la incorporación de sonidos y ruidos novedosos en la composición. En este periodo destacaron Luigi Russolo, nacido en 1885, compositor italiano que adhirió al manifiesto futurista y creó el arte de los ruidos como manifestación musical de este movimiento. Russolo fue el antecedente de la música concreta, un lenguaje sonoro en el cual se utilizaba cualquier sonido, fuese este uno producido por la naturaleza o por la técnica. Los primeros antecedentes de la música europea sin un centro tonal se encuentran en Franz Liszt, con su bagatela sin tonalidad de 1885, periodo que ya se había hablado de una crisis de tonalidad. Esta crisis se generó a partir del uso cada vez más frecuente de acordes ambiguos, inflexiones armónicas menos probables y las inflexiones melódicas y rítmicas más inusuales posibles dentro de la música tonal. La distinción entre lo excepcional y lo normal se hizo más y más borrosa, y como resultado se produjo un aflojamiento concomitante de los enlaces sintácticos a través de los cuales los tonos y armonías habían sido relacionados entre sí. Las conexiones entre las armonías eran inciertas, las relaciones y sus consecuencias se volvieron tan tenues que apenas funcionaban en absoluto. A lo sumo, las probabilidades del sistema tonal se habían vuelto demasiado oscuras. En el peor de los casos, se estaban acercando a una oportunidad que proporcionan pocas guías para la composición o la escucha. A principios del siglo XX, compositores como Claude Debussy, Alexander Scriabin, Béla Bartók, entre otros, escribieron música que se ha descrito total o parcialmente como atonal. La primera fase del atonalismo, conocida como atonalidad libre o cromatismo libre, implicó un intento consciente de evitar la armonía diatónica tradicional. El primer periodo de piezas libremente atonales de Schoenberg tiene a menudo como un elemento integrador a una célula interválica, que además de la expansión se puede transformar en una fila de tonos y en el que las notas individuales pueden funcionar como elementos fundamentales para permitir la superposición de estados de una célula básica o la interconexión de dos o más células básicas. Otros compositores en Estados Unidos, como Charles Ives, produjeron música impactante para la audiencia de la época por su desprecio de las convenciones musicales. Combinaron frecuentemente música popular con la aglutinación, extremas disonancias y una complejidad rítmica en apariencia inejecutable. El jazz es una forma de arte musical que se originó en los Estados Unidos mediante la confrontación de los negros con la música europea. La instrumentación, melodía y armonía del jazz se derivan principalmente de la tradición musical del occidente. El ritmo, el fraseo y la producción de sonido y los elementos de armonía de blues se derivan de la música africana y del concepto musical de los afroamericanos. Existen tres elementos básicos que distinguen el jazz de la música clásica europea. Una cualidad rítmica especial conocida como swing. El papel de la improvisación. Un sonido y un fraseo que reflejan la personalidad de los músicos ejecutantes. A lo largo de la historia, el jazz ha pasado de ser una simple música de baile popular a una forma de arte reconocida en todo el mundo. Paralelamente a dicho progreso han cambiado también las actitudes hacia esta música. En 1924 un periodista del New York Times se refería a ella como el retorno de la música de los salvajes, mientras que en 1987 el Congreso de los Estados Unidos de América declaraba al jazz como un destacado modelo de expresión y como un excepcional tesoro nacional. Se ha señalado que el motor de dicho progreso ha sido la innovación, una particularidad que siempre ha estado presente en la historia de esta música, dirigiendo su evolución y caracterizando la obra de sus artistas más destacados al lado de una rama más tradicionalista. Paralelamente a esta dicotomía entre la innovación y la tradición, el jazz se ha movido entre la obra de unos artistas que solo han buscado el reconocimiento de una pequeña pero selecta audiencia y otros que han dirigido sus esfuerzos a una audiencia más amplia. La identidad musical del jazz es compleja y no puede ser delimitada con facilidad.
En primer lugar, aunque a menudo el término se use para hacer referencia a un idioma musical, cuando se habla de música clásica, el jazz es en realidad una familia de géneros musicales que comparten características comunes, pero no representan individualmente la complejidad de género como un todo. En segundo lugar, sus diversas funciones sociales requieren un ángulo de estudio diferente. Y en tercer lugar, el tema racial siempre ha generado un profundo debate sobre el jazz, moldeando su recepción por parte del público. Si bien el jazz es un producto de la cultura afroamericana, siempre ha estado abierto a influencias de otras tradiciones musicales y ya desde la década de 1920 ha sido ejecutado por músicos de diversas partes del mundo con un trasfondo muy diferente. En ocasiones se ha mostrado como paradigma del jazz la obra de músculos comerciales, entendiendo por el contrario que el jazz es una forma de música negra en la que afroamericanos han sido sus mayores innovadores y sus más notables representantes. Medio siglo después de la fundación de la ciudad de Nueva Orleans, en 1764, Francia le cedió a España para en 1801 recuperarla, y en 1803 pasó a ser parte de Estados Unidos como consecuencia de la compra de Luisiana. Por ello, los franceses y españoles, junto a alemanes, italianos, ingleses, irlandeses y escoceses, contribuyeron en la formación de la escena cultural de la ciudad. La procedencia de los habitantes de raza negra era diversa, siendo mayoritariamente de la zona occidental de África o del Caribe. Es en este heterogéneo contexto cultural donde tuvo su origen la aparición de estilos musicales tan diversos como el jazz, la música cajún, el zydeco o el blues. Música popular. La música popular comprende un conjunto de géneros musicales que resultan atractivos para el gran público y que generalmente son distribuidos a grandes audiencias a través de la industria de la música. Esto está en contraste tanto con la música culta como con la música tradicional, las cuales normalmente se difunden por vía académica o por vía oral, respectivamente, a audiencias más minoritarias. Frente a la música tradicional o folclórica, la música popular no se identifica con naciones o etnias específicas, sino que tiene un carácter internacional. Entre los géneros más representativos de la música popular en nuestro tiempo se pueden destacar el pop, el rock, el dance o la música latina, entre otros. Otras denominaciones que recibe a veces la música popular son música ligera o música pop, aunque no son muy adecuadas al tener ya otros significados más respectivos. Por otro lado, música popular se ha empleado en ocasiones históricamente para referirse a lo que actualmente conocemos como música folclórica o tradicional, un uso que todavía vive en algunos contextos. Para evitar confusión con este último sentido, a veces se emplea la expresión música popular moderna o simplemente música moderna. Hasta finales del siglo XVIII, en Europa, las dos grandes corrientes musicales que había eran las que actualmente conocemos como música clásica, de tradición escrita y vinculada a la aristocracia, y la música folclórica, de tradición oral y vinculada a una población fundamentalmente rural. Esta dualidad artística, que no hacía sino reflejar la clara división social y cultural del público, empezará a cambiar con el desarrollo de la Revolución Industrial. En países como Reino Unido y Francia, el crecimiento de las ciudades, la burguesía y el florecimiento de una clase media urbana interesada en la cultura promueven la aparición de espectáculos músico-teatrales dirigidos a este público. Estos espectáculos se representarán de forma regular en lugares como las tabernas, jardines y salones de baile de Londres, o los teatros y los cafés-concert de París, y serán el caldo de cultivo para la creación y divulgación de canciones y otras composiciones que irán conformando una nueva corriente, la música popular urbana. Los primeros espectáculos de este tipo son el Ballad Opera y el Music Hall en el Reino Unido, el Teatro de Variedades y el Vaudeville en Francia, y un tiempo después, el Minstrel Show en Estados Unidos. A esto se sumarían en las siguientes décadas nuevos formatos de espectáculos de variedades, como el cabaret, la revista, entre otros. Hasta la década de 1960, en el terreno vocal prevaleció la canción ligera popularizada por los espectáculos de variedades y por los comienzos de la radio y del cine sonoro.
conservando ciertos caracteres propios de cada país. Así ocurrió con el pop tradicional estadounidense con creaciones de Cole Porter e Irving Berlin, la canción francesa o chanson con artistas como Edith Piaf o Jacques Brel, la canción italiana donde destaca la canción napolitana con Renato Carosone o la canción alemana representada por el cabaret y el Schlager.